Y vamos a saludar a Pablo Callejón. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días. ¡Feliz lunes! Muy buenos días, feliz lunes, buena semana para todos y todas. Muy bien, ¿cómo ha pasado el fin de semana? Muy bien, ¿Pudo? sí, con mucho viento. Y sí, en la faja central del país, en la zona sur de la provincia de Córdoba, estuvo molesto el viento, sobre todo el sábado, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Bueno, el domingo a la mañana también. Sí, mucho viento intenso, las primaveras ya no son lo que eran. Mira lo que bueno, te digo. qué reflexivo ha vuelto el lunes. Sí, viste cuando lees la galletita, las primaveras ya no eran lo que eran. No, la verdad es que el viento ha sido un condicionante. Sí. Se viene la lluvia, bueno. De todas maneras, a los un chicos la tierra, no lo molestó, ¿no? Vieron lo que fueron las imágenes. No, en Balse, Calamuchita, una locura de gente. Impresionante. Sí, en Balse, Santa Rosa, el norte de nuestro país, San Luis. Bueno, impresionante. Bueno, en una zona, digo, en Balse y Calamuchita, donde hay presencia de la variante Delta, en el caso de Santa Rosa y en Chacanto, han aparecido casos. Había un fuerte control. ¿Qué hizo el Estado, por lo que nos comentaban los periodistas allí en Embalse? Advirtieron que como era inevitable que se llenara de jóvenes, decidieron, bueno, vamos a ver de qué manera articular algunas políticas sanitarias. Entonces, en el ingreso se tomaba la temperatura, se les exigía el barbijo, el alcohol en gel. Después, dentro del espacio, obviamente era imposible de controlar. Recién lo decíamos con la Mechi, ¿no? Lo que fueron las imágenes de las redes sociales de los chicos. No, estaban absolutamente allí, como si la pandemia no existiera. No, claro, unas imágenes que podrían haber sido perfectamente de la primavera 2019. Por ejemplo, ¿no? Y también volvieron a proliferar fuertemente las clandestinas en distintos lugares de la provincia de Córdoba también. Bueno, qué difícil articular un discurso en pos de la prevención y del cuidado cuando algunas medidas o sobre todo la realidad transita por otro lado, ¿no? Exactamente, se contradice, ¿no? Son mensajes contradictorios. Claro, porque sobre todo esta idea de que lo peor ya pasó, que la pandemia ya terminó o que, bueno, cuando se empiezan a utilizar esta terminología es muy difícil después pedirle a los chicos una plena conciencia del estado en el que estamos. O todavía estamos en pandemia, pero pueden hacer de todo. Y claro, bueno, ¿qué hicieron algunos colegios? Salieron a decir, bueno, los chicos que estuvieron en Balse, las chicas, tienen que volver con un PCR negativo. ¿Cómo controlás como establecimiento educativo que efectivamente ese joven o aquella joven estuvo o no en Embalse? Sí, algunos un consenso, no vengan por esta semana, prefieren el ausentismo. Eso en Embalse, ¿no? En Embalse dijeron, bueno, esta semana virtual, ¿no? Para generar... No, pero algunos de los colegios donde los chicos que no son de Embalse se trasladaron, al regreso, bueno, les dicen, no vengan esta semana. Ah, mira vos. Sí. Ajá, eso no lo tenía. Claro, acomodamos, vemos el tema de la falta, viste que libre por falta no vas a quedar, menos en esta circunstancia de pandemia y demás. Pero bueno, prefieren el ausentismo de todos los chicos que estuvieron en este tipo de festejos a que tengan la posibilidad de un contagio. Sí, pareciera como que hay un estado colectivo en el que hemos asumido que la pandemia ya fue. Claro. Y no, insisto con esto, no hay país en el mundo... No hay organismo que haya dicho que se ha superado la pandemia. Lo que hay son mejores condiciones en la Argentina. Sí. Están liberadas la mayoría de las camas, hay muy pocos casos, hay muchísimas localidades sin contagio. Ahora, que la variante Delta todavía no ha impactado. No se ha desarrollado. Viste que los expertos ya no hablan de una tercera ola, eso es verdad. Ahora, que se haya terminado la pandemia, no, de ningún modo. Bueno, ojalá que no nos encontremos con un desenlace negativo en las próximas semanas. Ya vamos a estar viendo cómo toman los especialistas estos festejos y este fin de semana y cuál es la preocupación. Bueno, en cualquier otro momento hubiéramos hablado de una situación que nos lleva al peor desenlace. Es verdad también que a diferencia de otros momentos que han ocurrido, ahora tenemos una vacunación, ¿no? Que es masiva, que es muy amplia, que abarca a todos los sectores sociales. Eso es verdad. Hay un escenario distinto porque hay gente que ya está vacunada. Muchísima, una mayoría que ya está vacunada. Pero esto no implica que la pandemia se haya terminado, ¿no? Si la nueva normalidad es esto... Me parece que no hemos aprendido demasiado, ¿no? Aparte había que, a ver, uno se pone en la piel de los chicos, de aquellos lugares en donde han hecho un movimiento económico fabuloso, digo, en las localidades, pero quedaba esta primavera, ¿no? Parece ser que era esperar esta primavera y después, bueno, pero... Hay un debate que se tiene que dar, no solo en Córdoba, en el país. ¿Qué hacer con la noche a partir de ahora? ¿No? Sí. El gobierno nacional anunció que la apertura de los boliches con la vacunación. Sí. En Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba, la provincia exigió
un aforo del 50% y con la vacunación en consonancia con lo que ha planteado el Gobierno Nacional, pero Córdoba Capital, lo dijeron aquí en Telediario, desde la Cámara de Bolicheros y de Bares, han admitido que no van a pedir la vacunación. No la van a exigir por lo menos los bolicheros, algo que vaya alguien de algún organismo de control y que diga, claro, exactamente. Claro, pero no los bolicheros, por lo cual ahí tenés una contradicción. Y el tema es, ¿qué hacer con la noche, no? ¿Qué hacer con la noche? Porque va a ser diferente a la que ya conocíamos, no sabemos en qué términos todavía, no, hay que ver cómo funciona en la práctica, pero también hay un aspecto de clandestinidad, de ilegalidad que se instaló en la pandemia y que va a ser muy difícil de erradicar. Sí. Es un debate complejo el que viene, ¿no? Seguro. Para la noche en todo el país. Bueno, pero vamos a hablar de cuál es la realidad que hoy presentan las provincias para esta nueva normalidad, porque la mayoría de las provincias, te diría, salvo alguna excepción, la totalidad, comienzan hoy este nuevo esquema que partía con una propuesta del Gobierno Nacional y con lo que los propios gobernadores e intendentes han aplicado. Algunas van a esperar hasta el 1 de octubre. Pero hay otras que ya desde hoy comienzan con una nueva realidad. ¿Te parece que hagamos un repaso? Dale, a ver cuál es el panorama. Vemos. El descenso continuo de contagio de coronavirus, que ya lleva 4 meses en la Argentina, generó en las últimas semanas gran alivio en los equipos sanitarios en las provincias. Varias localidades han comenzado a celebrar que ya no tienen pacientes internados en terapia intensiva y algunas hablan del paciente cero, es decir, que no tienen contagios. Muchas localidades que no tienen contagios de COVID. Ha transcurrido 1 año y medio desde que se declarara la pandemia, que en el país dejó más de 114.000 fallecidos y más de 5 millones de personas recuperadas de la enfermedad, ¿no? Todavía cuesta ese número, pero ya hay más de 114.000 fallecidos en la Argentina. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Creplac, resaltó que el 60% de los hospitales públicos y clínicas privadas de Buenos Aires no tienen actualmente pacientes internados. No hay. Un 60% de hospitales no tienen ningún paciente internado por COVID. Parece extraño, ¿no? Sí, pero aparte, esto habla del enorme avance, y ¿no? aparte, ¿en qué territorio, no? La provincia en Buenos Aires, claro que sí. En Santa Fe, fuentes del Ministerio de Salud señalaron que la baja de casos en la provincia va a permitir centralizar de forma progresiva la atención de pacientes de la ciudad de Santa Fe. También esto ocurre en Rosario y en otras ciudades. ¿Qué implica esto? Que van a focalizar, van a decir, bueno, tenemos un hospital destinado al COVID y no todos, como ocurría hasta ahora. Comenzar a centralizar las tareas permite de que se descompriman otras terapias, ¿no? Esta es una medida que hasta ahora no se había aplicado y que la comienza a regular Santa Fe. Chaco, la directora del hospital de la ciudad de Charata, Emilia Parra, reveló que en los últimos 15 días no hay pacientes internados por COVID. Mirá vos, Chaco, que fue una de las provincias más afectadas. Aunque sí hay casos activos, ¿no?, de la enfermedad, pero no pacientes internados. Nos vamos a Santiago del Estero. También registraron una baja sostenida en la curva de contagios en la cantidad de pacientes internados, según lo determinó el Ministerio de Salud. Ha descendido un 35% la ocupación de camas en Santiago del Estero. ¿Qué pasa en Chubut? Hay una situación similar. El ministro de Salud, Fabián Puratich, dijo que tenían la ocupación de camas de COVID más baja del último año, con apenas 16 con respirador ocupadas. Bueno, un pantallazo, ¿no? Un escenario. Es evidente que la Argentina va hacia un estado de normalidad e incluso de caso cero en muchas localidades en relación al COVID. Pero la pandemia no termina. Es que esos números están muy buenos, son objetivos. Lo que pasa es que estamos observando también distintos países, Pablo, Israel, Reino Unido, en Europa mismo, en donde han tenido este mismo contexto y después han tenido que dar marcha atrás. Bueno, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Claro, ¿no? Porque ha avanzado el virus. Ese es el problema. No es que se está desconociendo este importante descenso y estos números que son realmente muy alentadores. El hecho es que lo podamos sostener, que esperemos y que no nos apresuremos en descuidarnos, en relajarnos, para no tener que dar marcha atrás, como lo han hecho en aquellos países que recién comentábamos. Es evidente que está impactando mucho y muy bien la vacunación. La vacunación, ahora, claro. La Organización Mundial de la Salud no descarta que puedan aparecer nuevas cepas. Sí, sí. Ningún organismo
o país ha dicho, bueno, acá se terminó todo. Hay países con enormes dificultades porque no han podido convencer a su población de vacunarse. Es lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Habrá que ver si en algún momento se convierte en obligatoria la vacuna. Se están utilizando por ahora otros mecanismos. Pero en este escenario, hablar del fin parece todavía como muy prematuro. Es verdad que la realidad ha cambiado y afortunadamente mucho. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego, nos encontramos.